¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo día del evento Día FinTech 2021 Powered by DAP. Le cedo la palabra y le doy la bienvenida al presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, para que nos platique más sobre el emprendimiento e innovación en Guadalajara, la importancia del sector financiero y tecnológico. Así que les pido, recibamos a Pablo con un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿cómo estás? Y también aprovecho para invitar al estrado a Roberto Aguilar, director de Día FinTech, y Aguilar Sank. Bienvenido, Roberto. Muy buenos días a todos. Probando, ¿sí? ¿Me escuchan? Pues bueno, el día de hoy estamos arrancando nuestro segundo día del Día FinTech Summit Digital de Finanzas y Tecnología Powered by DAP. Y es un honor tener a Pablo Lemus el día de hoy con nosotros, haciendo el arranque de este día 2. Nuestra última edición que tuvimos en el 2019, cuando todo era todavía presencial, no teníamos pandemia, él nos acompañó a dar la inauguración, cuando entonces era presidente municipal de Zapopan, ahorita ya es presidente municipal de Guadalajara, y pues es un honor que esté el día de hoy con nosotros en esta versión híbrida que tenemos de este summit. Entonces, Pablo, pues adelante, estás en tu casa, si te parece bien, nos sentamos y te cedo la palabra, y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy bien. Roberto, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Me gustaría compartir un poco la visión que tenemos, no solamente de lo que está sucediendo, sino la visión futura de la ciudad. Quisiera, si me lo permiten, hacer una breve remembranza de lo que aconteció hace algunos años para poderle dar orientación a lo que estamos haciendo ahora. Ustedes muy probablemente en aquellas fechas estaban apenas naciendo o probablemente ni siquiera estaban en proyecto todavía, pero hubo en la ciudad de Guadalajara un esfuerzo muy importante a finales de los años 80 y principios de los 90 para hacer de la zona metropolitana de Guadalajara lo que se llamó el Silicon Valley de México. En aquel tiempo se tomó un corredor industrial para poder atraer distintas empresas que tenían que ver con la tecnología, con la innovación, y me refiero al corredor industrial del Salto. Vinieron importantes corporativos a nivel internacional que se establecieron en la zona metropolitana de Guadalajara, empresas como IBM, empresas como Honda, empresas como HP, Hewlett Packard en aquel entonces, se establecieron en la zona metropolitana de Guadalajara y eso fue muy bueno para nuestra ciudad, que llegaran este tipo de empresas que le daban un nuevo vocacionamiento a la ciudad. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, perdimos una gran oportunidad de dejar un valor agregado para Guadalajara. Y déjenme describirlo de esta forma, es una crítica constructiva, no quiero que se me tome a mal, pero muchos ejecutivos que trabajaron en estas empresas, por ejemplo IBM, tenían como objetivo, me refiero a los ejecutivos mexicanos que trabajaron para estas empresas transnacionales en materia de tecnología, tenían como objetivo, pues sí, recibir un muy buen sueldo, muy buenas prestaciones, y trabajar ahí durante 30 años, jubilarse con una muy buena pensión y con eso, bueno, pues ya poder aspirar a tener un retiro bastante tranquilo.
¿Esto es malo? No, evidentemente que no. Yo creo que era muy bueno para muchas familias tapatías. Sin embargo, tenía un bajísimo valor agregado para la ciudad, porque la realidad de las cosas es que el conocimiento o la derrama de conocimiento se quedaba ahí encerrada en esa empresa. Cuando viene un cambio, sobre todo de las determinaciones que tuvieron estos grandes corporativos en la transformación, ejemplo de IBM, que sí, de ser un gran corporativo, IBM se pues hizo muy pequeño. Pues lo que dejó para la ciudad fue muy poco, o cuando menos muy poco para lo que debimos de haber aprovechado de las mismas. Porque yo creo que este tipo de empresas tienen que dejar algo más. Y ahora me voy a explicar un poquito más. Hay un libro muy interesante que se llama El triunfo de las ciudades. Se lo recomiendo muchísimo que lo lean. Y habla acerca de por qué las ciudades han tenido éxito o por qué han fracasado. Y esto tiene que ver con su modelo de ciudad. Es decir, el tipo de inversiones que se atraen y se impulsan. Vienen casos en todo el mundo, casos de éxito, casos de fracaso. De los casos de éxito podemos describir Bangalore, podemos describir Nueva York, cómo tuvo una recomposición después de los atentados del 11 de septiembre, ahí en el World Trade Center, o podemos describir el caso de San José. Sin embargo, hay casos de fracaso e ilustra lo que estaba diciendo hace unos momentos. El caso de fracaso que a mí más me llamó la atención en el libro fue el de Detroit. Detroit, una ciudad en los años 40, que en aquel entonces era el boom de la industria automotriz. Muchas empresas, principalmente Ford Motor Company o General Motors, llegaron a invertir a Detroit. Establecieron sus plantas manufactureras y desarrollaron un modelo de ciudad basado precisamente en el ensamble de la industria automotriz. Y entonces pensemos qué tipo de trabajadores, porque en los años 40, pues Detroit era una ciudad muy pequeña, pero qué tipo de trabajadores llegaron a Detroit en aquel momento, ¿no? Venían de otras ciudades de los Estados Unidos. ¿Qué se requería en aquel entonces en la industria manufacturera automotriz? Cargar pesadas piezas automotrices, ensamblarlas y demás. ¿Qué tipo de trabajadores llegaron a Detroit? Eran muy fuertes físicamente, y lo digo también con mucho respeto, pero muy débiles intelectualmente. Por el contrario, lo que sucedió, bueno, hay una cosa adicional. Estos trabajadores que pues laboraban durante 5 días de la semana en Detroit, trabajaban, no lo sé, de 9 a 5 de la tarde, y saliendo, lo único que hacían era ir a comer a su pequeño departamento, comprar un sándwich, gastar lo menos posible, porque regresaban a sus ciudades de origen durante el fin de semana y lo que querían era llevar el cheque completo a las familias. Es decir, no había una derrama económica adicional. Y el valor agregado para Detroit, para la ciudad, era muy bajo. Cuando la industria manufacturera automotriz decide mudarse a otros lugares del mundo, ejemplo México, en la zona fronteriza, en Chihuahua, pues Detroit entra en una situación verdaderamente compleja, en una situación prácticamente de quiebra. Detroit llegó a tener, después de el exilio de estas empresas, llegó a tener 40% menos de la población que tenía originalmente. ¿Qué sucede con ciudades como San José en California, ¿no? San José apostó por la innovación, por la ciencia, la tecnología, llegaron empresas como las que todos conocemos,
¿no? O sea, estamos hablando de Google, o podemos hablar de Uber, o podemos hablar de muchas otras empresas de este tipo. ¿Qué personas llegaron a trabajar a San José? Personas con un altísimo valor intelectual, con muchos estudios, con un alto compromiso por su ciudad, para generar una movilidad sustentable, para cuidar del medio ambiente, para poder tener espectáculos de altísimo nivel. Es decir, el modelo de ciudad tiene que ver también con el tipo de inversiones que se atraen. Y vuelvo a lo que decía originalmente de estas empresas como IBM o como Honda, que pues prácticamente ya no tienen presencia en nuestra ciudad y que a través de ese modelo en el cual los trabajadores estuvieron ahí durante 30 o 40 años y nunca salieron de IBM, no dejaron un valor agregado para la ciudad. Se fueron esas empresas o se hicieron pequeñas. ¿Y qué dejaron para Guadalajara? Poco, creo yo. ¿Cuál debe ser el nuevo modelo para romper en este paradigma? Claro que serán siempre bienvenidas las empresas de cualquier tipo que lleguen a Guadalajara, pero debemos de tener una orientación, es decir, una visión de largo plazo de la ciudad. ¿Qué empresas queremos? Sí, empresas que apuesten por la ciencia, por la innovación y la tecnología. Es decir, recomponer este nuevo Silicon Valley para México desde Guadalajara. Pero ahora rompiendo ese paradigma de que en lugar de que los trabajadores de estas empresas se jubilen ahí y estén durante 30 años trabajando, sea una cuestión completamente distinta. Es decir, que los trabajadores de estas empresas conozcan el modelo de negocio durante 5 o 6 años y después puedan salir a emprender su propio negocio en materia de ciencia, innovación y tecnología. Hay un caso muy interesante, Roberto, y en aquella ocasión en la Universidad Panamericana platicábamos algo de ello. Bismarck Lepe, fundador bueno, entre otras, de Wiseline, una empresa de innovación, de ciencia, de tecnología. Creo que su historia describe exactamente de lo que estoy hablando. Bismarck cruzó, mexicano, jalisciense, además de todo, cruzó la frontera de México con los Estados Unidos de manera ilegal. Cuando él era un niño, tenía tan solo 6 años. Su padre no había encontrado una oportunidad de trabajo en nuestra ciudad y decidió ir a los Estados Unidos a encontrar nuevos horizontes para su familia. Bismarck, un niño que entra a estudiar en los Estados Unidos, su primaria, etcétera, acaba estudiando su carrera, su maestría, entra a trabajar a Google, trabaja durante 5 o 6 años en Google, aprende pues muchas cosas en esta materia y decide salir para emprender un negocio llamado Uyala. Consigue recursos a través de un fondo de inversión y Bismarck, en aquel entonces, estoy hablando, si no me equivoco, hace alrededor de probablemente entre 10 y 12 años, vende Uyala en $600 millones para después ya emprender Wiseline y muchas otras aventuras empresariales dedicadas a la ciencia, la innovación y la tecnología. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que motivar, creo yo? Que los jóvenes, claro, que puedan trabajar en empresas pues de innovación, de ciencia y de tecnología, pero darle la motivación, el apoyo, el financiamiento, la capacitación, las redes, para que una vez que aprendan el oficio de la innovación, la ciencia y tecnología, puedan iniciar su propio negocio. Hablando de fintech, creo que tiene que ver con ello. Es decir, tenemos una beta muy importante para poder generar distintos negocios que tengan que ver sí con la innovación y la tecnología,
pero que tengan que ver también con los distintos servicios financieros que se puedan otorgar. Cada día más, y además con la pandemia, bueno, pues esto se ha acelerado. Las personas lo que quieren es sí tener los servicios financieros a su alcance, pero de una manera segura y de una manera mucho más cómoda. Y yo porque la ciencia, la innovación y tecnología tiene que ver también con los gobiernos, evidentemente, porque no solamente debemos de hablar hacia afuera, tenemos que decir cómo nosotros mismos dentro del gobierno tenemos que aplicar lo que está sucediendo en todo el mundo. Y yo creo que la mejor forma de describirlo o de entender esta lógica es qué es lo que nuestro cliente, en el caso del gobierno, el ciudadano, o en el caso de una empresa, el consumidor, ¿cuál debe ser el objetivo de la tecnología? Yo creo que meditémoslo así unos segundos, y lo que yo creo es que lo que debemos de hacer, o la orientación, debe ser hacerle la vida más fácil a la gente. No le demos muchas vueltas, es hacerle la vida más fácil. ¿Cómo podemos tener menores trámites en línea para que la gente pueda pagar su predial, hacer un trámite municipal, abrir un negocio, etcétera? Es hacerle la vida más fácil a la gente, que tiene que ver también con los servicios financieros. Y recuerdo, en esa lógica, hicimos en Zapopan en aquel entonces una plataforma extraordinariamente sencilla. Cuando fui presidente de Coparmex hace ya muchísimos años, nos quejábamos mucho de lo difícil que era iniciar un negocio. Y sobre todo, iniciarlo por la cantidad de trámites que se establecían dentro del gobierno. Y entonces, lo primero que hicimos en Zapopan en aquel entonces fue contratar a un observatorio ciudadano. Roberto, esto es bien interesante. El Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos? Y le pedimos, oye, ¿por qué no nos dictaminas cuántos días promedio nos tardamos en el municipio de Zapopan para que un negocio se abra? 47 días nos dictaminaron, 47 días. Ustedes imaginen un pequeño negocio, porque esto puede ser mucho o puede ser poco, pero imaginen un pequeño negocio, una tienda de abarrotes que quiere abrir sus puertas y tiene un capital de trabajo, ¿qué les gusta? 100,000 pesos para poder abrir el negocio. Y entonces llega con su costal de trámites, ¿no? Con su expediente, llega al municipio y dice, aquí está lo que me pidieron, ¿no? Su acta constitutiva en caso de ser una persona moral, o su acta de nacimiento siendo persona física, su comprobante de domicilio, bla, su estado de cuenta bancario, su identificación, bla, 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 y de repente la funcionaria le dice, o el funcionario le dice, oiga, fíjese que le hace falta X, ¿no? El acta de defunción de su suegra no la trajo y entonces va para atrás. Durante esos 47 días, y volviendo al ejemplo de los 100,000 pesos, el capital de trabajo de esa empresa se va haciendo pequeñito, porque ya tuvo que pagar en 47 días 2 meses de renta, sueldos, impuestos, energía eléctrica, teléfono. Entonces su capital de trabajo se va haciendo pequeño. En el día 48, que va a abrir las puertas de la tienda de abarrotes y quiere comprar la crema, el pan, el virote, las papitas que va a vender, pues tiene, digamos, un capital de trabajo muy reducido, y la expectativa de vida de esa empresa se reduce por esta situación. La fortaleza en el capital de trabajo en una empresa es fundamental en la subsistencia de la misma. Y entonces decidimos cambiar la lógica.
no solamente tener una herramienta tecnológica, sino básicamente tener una política pública basada en la confianza. Generalmente la relación entre ciudadanos y gobierno está basada en la desconfianza, tristemente, porque el funcionario público ve venir al ciudadano y dice, ay, jole, ¿quién sabe qué me vaya a pedir, no? Más, un expresidente municipal un día me comentó, dice, es que a mí la verdad no me gusta salir a la calle porque me piden muchas cosas. Y entonces yo decía, güey, pues esa es tu chamba, ¿no? Pues claro que la gente te pide cosas, ese es nuestro trabajo y resolverlas, ¿no? Escuchar las necesidades y resolverlas. Y entonces nosotros, bueno, y también el ciudadano ve venir al gobernante y pues casi se cuida la cartera, no vaya a ser que se la vaya a volar o alguna cosa. Entonces decidimos cambiar esa lógica para tener no solamente una plataforma tecnológica, sino una política pública basada en la confianza. ¿Y eso qué fue? Pues digamos una plataforma llamada Digitrámite, en el cual tú entras al portal web del municipio, al sitio, y te va a decir, llene este formulario, un formulario muy sencillo de 10 preguntas, que está ligado a los planes parciales de desarrollo. Pensemos nuevamente en la tienda de abarrotes que te dice, quiero establecerme en la colonia fulanita de tal, local tal de tal calle y demás. Y entonces, si tiene uso de suelo, cumple con las normatividades vigentes, al día siguiente, este ciudadano, este empresario recibió un correo electrónico con un link que al solo oprimirlo despliega su licencia municipal y se le da 30 días hábiles para presentar todos, digamos, toda la documentación correspondiente. ¿Ustedes creen que ese empresario, ese pequeño empresario le quedará mal al gobierno si tiene invertido su patrimonio, si está recibiendo ingresos, si de ahí vive él y su familia? ¿Ustedes creen que nos va a quedar mal? Pues por supuesto que no. Es decir, las herramientas tecnológicas tienen que ir ligadas también a hacerle la vida más fácil a la gente. Cerrando estas ideas, creo que tenemos una gran oportunidad en la zona metropolitana de Guadalajara, porque probablemente ustedes conozcan Ciudad Creativa Digital. Un lugar que se encuentra muy cercano al centro histórico, en el cual se están generando muchos contenidos y de altísimo nivel, de calidad de exportación, donde se hacen comerciales, se hacen videojuegos, se hacen películas por distintas empresas, una cosa verdaderamente increíble. Quien no haya estado en Ciudad Creativa Digital, vale la pena que nos visiten. Sin embargo, Ciudad Creativa Digital no lo podemos contextualizar o no lo podemos pensar como un sitio con 2 o 3 edificios con oficinas. Por favor, Ciudad Creativa Digital tiene que ser un concepto para toda la zona metropolitana de Guadalajara, del tipo de inversiones que queremos atraer, apoyar y desarrollar. Y la creatividad tiene que tener ese valor agregado, es decir, no solamente que venga Oracle o que venga Flex o que venga Jabil o que venga Wiseline a la ciudad, eso siempre será importante, pero la parte fundamental será cómo vamos a desarrollar que empresarios locales, emprendedores desarrollen sus propios negocios. Nosotros diseñamos un programa muy interesante que se llama Zapopan Academy, en aquel entonces, que claro lo vamos a llevar a Guadalajara en una alianza con las empresas de innovación, ciencia y tecnología para poder becar a jóvenes que trabajen en este tipo de empresas, aprendan el oficio de la innovación, la ciencia y la tecnología, salgan después de 3 años e inicien su negocio con un financiamiento del gobierno, capacitación y el apoyo de desarrollo para sus propios negocios. Ciudad Creativa Digital no puede ser un edificio solamente, sino que tiene que ser un concepto para toda nuestra ciudad, independientemente del municipio que hablemos, Guadalajara, Zapopan, o Tlajomulco, o Tlaquepaque, o
o El Salto o cualquiera de los municipios metropolitanos, porque todos tenemos que ser complementarios. Ejemplo, si viene Oracle, que fue una empresa que logramos atraer en el municipio de Zapopan en aquel entonces, Oracle necesitaba especificaciones de tierra, por ejemplo, ellos necesitaban cuando menos 30,000 metros cuadrados. Si ahora viene una empresa de este tipo y me solicita 30,000 metros cuadrados en el municipio de Guadalajara, un municipio completamente urbanizado, pues muy probablemente yo no tendré tierra para ofrecerles. Sin embargo, Zapopan o El Salto o Tlajomulco tienen esa posibilidad. Sin embargo, Guadalajara puede ofrecer muchas otras cosas que tienen que ver, y ya con esto termino, tienen que ver con ligar nuestra ciudad entre la modernidad y nuestro pasado. Miren, hace unos días terminó el torneo de tenis más importante que ha venido a Latinoamérica en toda la historia. Estuvo aquí en Guadalajara y tuve la oportunidad de llevar a una gran tenista de la historia, diría yo, como lo es Martina Navratilova, al Instituto Cultural Cabañas, para ver la obra de José Clemente Orozco, El Hombre Fuego y demás, toda esta gran historia del muralismo. Pero, para mi sorpresa, no contábamos con las herramientas tecnológicas ligadas a la historia y la tradición de nuestra ciudad. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Por qué no pensar en tener una visita virtual al Hospicio Cabañas, al Teatro Degollado, ligarlo con la Ciudad Creativa Digital, tener códigos QR en los cuales tú puedas saber cuál es la historia del muralismo mexicano, cuál fue la vida de José Clemente Orozco? Es decir, no están desligadas nuestra historia con la innovación. Por el contrario, lo que tenemos que fortalecer es un concepto de ciudad, un concepto de innovación, de ciencia y tecnología, pero ligada a nuestra historia, a nuestras tradiciones, a lo que nos describe, a lo que somos. Y a eso es lo que le estamos apostando en Guadalajara. Es decir, este desarrollo, y lo estamos trabajando en conjunto con Zapopan, porque entre los dos municipios tenemos prácticamente el 40% de la población, un poco más del 40% de la población de todo el estado, 40% en dos municipios, en Guadalajara y en Zapopan. Tenemos este concepto de apoyo, de emprendimiento, de ciencia, de innovación y de tecnología. Y creo que esa debe ser la apuesta de la ciudad, independientemente de quién gobierne, independientemente de las generaciones de empresarios. Creo que todos debemos de seguir ese objetivo y no dejar que nos salgamos de ahí. Ciencia, innovación, tecnología, emprendimiento. Muchas gracias por escucharnos y bueno, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tus palabras y me gustaría, antes de concluir esta plática que nos das, que te agradecemos mucho, reconocerte que el legado que dejaste en Zapopan, porque realmente creo yo que pues eres alguien que entiende el emprendimiento, eres empresario y realmente creo yo que los tapatíos estamos muy contentos de poder ahora replicar esto que dejaste en Zapopan y poderlo replicar en Guadalajara, que al final del día Guadalajara pues es la capital. Cuando a algún extranjero le dices de Zapopan, tristemente dice, Guadalajara, ¿no? Entonces muchas veces, pues vivo en Guadalajara, pero a lo mejor vivo en Zapopan, ¿no? Entonces creo yo que este gran trabajo, este gran legado que dejas en la innovación, la tecnología, este feeling que tienes de las empresas tecnológicas, que nos puedas hablar de temas de inversión, casos de éxito como el de Bismarck Lepe, de Wiseline, etcétera, creo yo que es lo que necesitamos en Guadalajara. Y la verdad me da mucho orgullo que nos puedas acompañar hoy. Y creo yo, Pablo, que el sector fintech realmente es de los que tiene más potencial en el estado. Me atrevería a decir que el primer unicornio que vamos a tener en Guadalajara va a ser una fintech, sin duda alguna. Va a ser, puede ser Yasacuesqui, Yo Te Presto, 100 Ladrillos. La primer fintech que tengamos en el estado va a ser de Guadalajara y va a ser una empresa unicornio fintech, empresa unicornio entendiéndolas como estas empresas que tienen una evaluación de $1 billón.
Entonces creo yo, Pablo, que realmente hay que apostar al sector fintech en Guadalajara. Creo yo que es el sector que ahorita hay que meterle full y creo yo que es un gran acierto que te tengamos como presidente, principalmente por eso, porque entiendes la tecnología y bueno, ahorita en México hay cinco empresas unicornio, de las cuales 4 son fintech. La quinta es Kavak, que muchos dicen que también es fintech porque tiene una financiera, pero vas a ver que la sexta o la séptima fintech que tengamos en México, espero yo, y así va a ser de Guadalajara. Y bueno, pues con esto me gustaría nuevamente darte las gracias y pues ahora sí pedirle un fuerte aplauso a Pablo para que... gracias, Pablo. Gracias a ustedes, Roberto, con mucho gusto. Gracias. Ánimo. Ánimo.